Buenas tardes, es un placer daros la bienvenida de nuevo a Con Pausa, este nuevo canal de estudio de comunicación donde queremos robaros un pequeño huequito de vuestra agenda semanal para que forméis parte de estas conversaciones con expertos. Estamos de nuevo en la Universidad Camilo José Cela y intentamos desvelar los pequeños secretos y las claves con los expertos para llegar al éxito en la comunicación empresarial. Hoy nuestro moderador repite, Fernando Geijo, que es asociado de estudio de comunicación. Te ha tocado otra vez, Fernando, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, un placer. Como ya sabéis, Fernando es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y además de posgrado en la Universidad de Yale, en New Haven. Y Fernando cuenta con una amplia experiencia profesional. Ha asesorado durante más de 2 décadas en estrategias de desarrollo de estrategias de comunicación, relaciones con medios, public affairs, entre muchísimas otras. Y hoy nuestro segundo invitado es Mikkel Larsen, que aparte de ser periodista también es danés y tiene un máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó durante 7 años de corresponsal en España para un medio danés y luego pasó a trabajar de responsable de política y comunicación en la Embajada de Dinamarca en Madrid, donde coordinaba la comunicación y la diplomacia pública en esta embajada. Además, como buen enamorado, Mikkel continúa trabajando aquí en España. Desde 2019 es gestor senior de comunicación internacional en Repsol. Y este es solo un pequeño resumen de su CV porque tiene una trayectoria espectacular y seguro que tiene cosas interesantísimas que contarnos, así que os dejo a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias a todos, bienvenidos de nuevo a una nueva entrevista en el canal de Twitch de Estudio de Comunicación. Hoy estamos, como ha dicho mi compañera, con una persona muy interesante que está formado en diferentes disciplinas, que ha vivido en diferentes países, multicultural, casado con una española, me comentaba antes en privado, que ha hecho un doctorado sobre fake news en Rusia, lo cual está, por desgracia, de rabiosa actualidad y queremos hablar de él también con eso, y que también acaba de volver de Perú por el tema del derrame de Repsol, por su responsabilidad que tiene en comunicación interna en esa gran compañía. ¿Cómo estás, Mikkel? Bienvenido. Bien, gracias. He estado viendo tu currículum extenso en LinkedIn y la verdad es que es abrumadora la experiencia. Además, hay una mezcla de todo tipo de contenidos, embajada, como decía María, en la embajada danesa en España, te has formado en el Instituto de Empresa, en ESADE, una amplia experiencia. Cuéntanos un poco cuál es tu bagaje y con qué te quedas de todo eso. Bueno, se puede decir que no he cogido una línea recta o un camino recto. Yo he ido un poco dando contra las paredes. Yo siempre me he dejado guiar un poco por mis intereses, se puede decir, ¿no? Y yo empecé estudiando latín, me licencié de latín porque estaba interesada en la historia de Roma. Vi que no había muchas salidas por eso y hice periodismo y así he ido añadiendo conocimientos, ¿no? por interés y por pasión por muchas cosas. Por ejemplo, la parte de relaciones internacionales y comunicación internacional que siempre me ha interesado, ¿no? Solo tengo que decir que nunca terminé el doctorado. Ah, pero sí. Bueno, ya. No pasa nada. Lo has suplido con la experiencia ampliamente. Y hablando de doctorados sobre fake news, que me comentabas antes de la entrevista, sobre noticias falsas difundidas desde Rusia, en una universidad de Castilla-La Mancha, bueno, también había el mayor o el más prestigioso torneo de ajedrez mundial, se celebraba en Linares, en Andalucía, con lo cual estamos acostumbrados a este tipo de cosas un poco extrañas. Me gustaría que me contases cuáles eran las principales conclusiones a las que llegaste en ese doctorado sobre noticias falsas que están tan de moda desde Rusia. Mira, mi enfoque en mi tesis era en cómo se pueden combatir las noticias falsas, en ese caso desde autoridades públicas realmente, ¿no? Era un poco la parte de la geopolítica y cómo la maquinaria, lo llamaría, de información rusa intentaba influir en diferentes países en Europa, socavando la democracia, ¿no? con noticias
falsas. El tema de las noticias falsas es fascinante, ¿no? Porque en realidad son falsas solo hasta cierto punto, porque para funcionar tienen que tener cierta verosimilidad y esa se construye con hechos reales y luego se manipulan o se cambian para crear una imagen o una idea falsa de lo que ha pasado, ¿no? Un ejemplo que me acuerdo es en Russia Today, que hicieron un reportaje sobre una manifestación en Copenhague, una manifestación tranquila de un grupo de musulmanes, si no recuerdo mal, sobre el tema de una mezquita. Y en Rusia se convirtió en una manifestación de gente enfadada porque no se podían casar con chicas de 12 años, ¿no? ¿En serio? Así que fue una manifestación real que se dio otra interpretación, para decirlo de una manera no... Nosotros, Miquel, en Estudio de Comunicación hemos hecho también hincapié en el tema del peligro que suponen las noticias falsas. Hemos hecho algún estudio que hemos presentado en los últimos años. ¿Crees que la evolución tecnológica tan brutal que se está viendo es un peligro evidente hacia las audiencias que están desprotegidas? Sí, hay varias cosas, ¿no? La rapidez del flujo de información hoy en día es un factor muy importante. La falta de, a lo mejor, posibilidad de chequear de dónde vienen las cosas, y la falta de espacio mental de la gente para hacerlo también, ¿no? Que muchas veces se comparten cosas no a lo mejor porque uno está de acuerdo, pero porque es gracioso o parece extraño, y en vez de pensárselo dos veces, lo más fácil es compartir, ¿no? Es un tema que es muy complicado, y es muy complicado. Yo trabajé en temas de autoridades públicas o instituciones públicas, pero para las empresas es un tema muy difícil de trabajar, ¿no? Por la cantidad, por la rapidez, por la falta de canales para llegar a la misma gente que ha recibido la desinformación. Hay muchos factores ahí, ¿no? Y yo creo que siempre, cuando se habla de noticias falsas, mucha gente enfoca en la intencionalidad, digamos, ¿no? De hacer daño, y está ahí seguro, pero en muchos casos, pero es difícil siempre adivinar la intención de la gente, ¿no? Y por eso mi enfoque siempre ha sido enfocarlo en el efecto que tienen, o el daño que pueden causar las noticias, también para delimitar un poco dónde puedes reaccionar, ¿no? Tienes que priorizar las noticias donde realmente hay un daño que se puede reparar. Has hablado, fíjate, Miquel, del humor, y me parece interesante porque diste una masterclass sobre la comedia de Steve Martin en un entorno como es el Consejo de Comercio de Dinamarca para el sur oeste de Europa. ¿Puedes comentarnos un poco cómo fue esa experiencia, cómo llegaste al humor y cómo lo estás encajando con esto de las noticias falsas? Bueno, yo creo que el humor es muy importante en la comunicación, porque el humor es una cosa que conecta con la gente, ¿no? Es un factor que si aburres, la gente no te escucha y no llegas con tu mensaje. Y el humor es una herramienta muy útil para llegar a la gente, ¿no? Para hacer romper que la el hielo, gente, ¿no? Sí, rompe el hielo, hace que la gente se para un segundo, se ríe y lo recuerda mejor porque es divertido, ¿no? Y además salta barreras culturales, ¿no? Sí. Entre países y demás. O sea, hay chistes que funcionan muy bien en diferentes países y chistes que los humores van cambiando, ¿no? Sí, sí, no, eso está claro, que hay una parte cultural muy importante, pero también hay una parte universal del humor, que yo creo que para llegar a ciertos públicos, por ejemplo, analizar un poco el humor que se puede utilizar, porque también es importante no cruzar las barreras, ¿no? Y los límites, porque también puedes enfadar a la gente con un chiste de mal gusto, así que yo creo que el humor es muy importante, es una herramienta muy útil que se puede usar, pero con cautela, claro, con cabeza. Alguien que viene de cultura danesa, para mí Dinamarca era Viggo Mortensen, como hemos estado hablando hace poco, que a pesar de nacer en Estados Unidos es de padre danés, pero habla español un poco peor que tú, tengo que decirlo. Los Lego, los juguetes Lego, la cerveza Carlsberg, y que tienen la bandera más antigua del mundo.
Sí. creo. Sí, eso es una pregunta de trivial. Sí. Has estado involucrado en temas, has analizado noticias falsas, cómo influye el humor en la comunicación, has hecho temas de deporte, temas de filología. ¿Cómo es el día a día de Mikkel Larsen en una compañía como Repsol, en la comunicación internacional? Bueno, el día a día en el trabajo es muy cambiante. Es una empresa global, es una empresa que tiene actividades en muchas partes del mundo y que tiene muchos stakeholders en diferentes sitios. Y por eso trabajamos con muchos temas diferentes. Normalmente trabajamos mucho en temas de descarbonización, de transición energética, ¿no? Que la empresa en los últimos años ha apostado muy fuerte por llegar al net zero en 2050. Y en este sentido es una empresa que muchas líneas o muchos frentes está avanzando muy fuerte en eso, ¿no? Así que es una empresa que para mí, que yo entré de fuera hace 2 años, ha sido una curva de aprendizaje muy inclinada, pero también muy interesante, ¿no? Como empresa que tiene muchas actividades, muchas facetas y es muy internacional, que era lo que a mí me atrajo realmente. Sí, comentábamos antes también que Estudio de Comunicación tiene oficinas propias en México, en Argentina, en Santiago de Chile, dentro de lo que es Latinoamérica, y que yo había estado viviendo un año allí en el año 2000, estábamos hablando. Yo en su momento, y tú has vuelto hace poco además, detecté que las compañías españolas tenían ciertas fricciones a la llegada al mercado latinoamericano por la nacionalidad, por la historia, etcétera. ¿Eso sigue siendo así tú en tu experiencia en Repsol, o está ya superado? Estoy pensando en declaraciones del presidente mexicano, en este tipo de problemáticas que surgen a menudo. La historia pesa y la historia está ahí, y luego cómo se utiliza depende mucho del país y de los políticos en cada sitio, ¿no? Pero yo diría que es un tema que se ha politizado, pero en el día a día yo no lo he notado en ningún momento. Yo, bueno, tampoco soy español, pero trabajando para una empresa española no he notado en ningún momento un rechazo ahí, ¿no? Y eso yo creo que es un tema que se politiza mucho, ¿no? Y además las empresas españolas han hecho una apuesta formidable por el mercado latinoamericano, han invertido miles y miles de millones de euros y bueno, han ayudado al progreso económico de la región, ¿no? De Latinoamérica. Entonces, eso debería ser puesto en valor también. Por ejemplo, Repsol en esos países tiene muchos empleados locales que están trabajando también para la evolución del país, ¿no? Está claro que eso hay que valorarlo también, ¿no? Es un tema que tengo que decir que para mí como danés, que claro, para nosotros los vikingos es lo que nos sacan siempre, que íbamos saqueando las costas y sí, dejando... Sí. ¿No? ¿Por qué no pedís perdón? Y dicen qué majo eres, y tú no pareces muy vikingo, pero bueno. Pero no se le exige al gobierno danés pedir perdón ni nada. Es como, bueno. No, pero yo creo que la historia se ve también ahora mismo en Rusia y Ucrania, ¿no? Que la historia se puede utilizar de cualquier manera, con más o menos rigor, y yo creo que eso pasa en muchas partes del mundo, ¿no? Sí, pero vamos a dejar la política un poco de lado, que tiene sus propias derivadas. ¿Hacia dónde crees que camina la comunicación hoy en día con todo este salto tecnológico que comentábamos antes, y todo el fenómeno ya no está asentado de las redes sociales, etcétera? Yo creo que la comunicación como disciplina está evolucionando muy rápido, ¿no? Que la digitalización es por un lado un condicionante muy grande y es una herramienta muy útil. No sé si me explico, ¿no? Que yo creo que la digitalización tiene muchísimas ventajas, muchísimas cosas que podemos hacer hoy, cosas que no podíamos hacer hace 10, 15 años, comunicar muy rápido a todo el mundo en nada y llegar con nuestros propios mensajes por canales propios como empresa. Hay muchas oportunidades, ¿no? en la digitalización. Luego, claro, también hay temas de
de la rapidez otra vez que hace que a lo mejor no hay tiempo para pensar mucho. A veces a lo mejor las reacciones son muy impulsivas otras veces y yo creo que te pone en un aprieto muy grande si tienes que reaccionar tan rápido muchas veces. La inmediatez, ¿no?, que hay en las redes sociales nos cuesta, y yo creo que eso con el tiempo mejorará, ¿no?, pero nos cuesta valorar también la importancia de cosas en redes. Muchas veces un comentario negativo se ve como algo terrible y no se pone en contexto a lo mejor porque no tenemos todavía tanta experiencia en esas redes. Cada día sale una red nueva ahora, bueno, TikTok, Twitch, y yo creo que estamos todavía en una fase de adaptación también mental para aprender a utilizar mejor todas esas herramientas, ¿no? Pero estamos de buen camino, me parece. Las evidentes diferencias culturales entre dos países como Dinamarca, del norte de Europa, los llamados países frugales de la Unión Europea, y los países derrochadores del sur, como es España, que se les ha acusado a veces de ese dispendio económico. Mucho más divertido aquí. Sí, sin Eso duda. sin duda. Bueno, pero vosotros tenéis ¿cómo se pronuncia? Hygge, Sí. que es el estilo de vida danés, que es un poco así como reposado, como apreciar los pequeños detalles. Bueno, es un poquito difícil definirlo, no sé cuál es. Sí, lo que solemos decir, ¿no?, y eso en mi tiempo en la embajada me tocó explicarlo muchas veces. Hasta tuvimos aquí en España un experto en Hygge, hay un centro de la felicidad en Copenhague que él es experto en Hygge, y que es eso, encontrar el valor de los pequeños momentos, no siempre pensar que tienes que moverte a otra cosa. Suena un poco Los a pequeños detalles, ¿no? meditación casi, ¿no? Sí, pero es como eso, una estar en especie el momento, y normalmente tiene el significado de estar con otra gente, ¿no? Está calificado Dinamarca como el país más feliz del mundo. Sí, vamos ahí intercambiando con Finlandia e Islandia. Sin embargo, tiene un nivel de suicidios alto. Sí, bueno, junto con Suecia. Eso también lo Falta miramos. de luz, no sé. Pero no es del todo verdad. En las estadísticas, los países nórdicos están un poco en el medio. No es yo verdad. lo que quería preguntarte era sobre las diferencias culturales. ¿Influyen en la forma de hacer comunicación cuando llegaste a España y ahora que ya nos conoces más? ¿O sí, algún matiz tiene que haber? Algo tiene que haber? En las formas, sobre todo, ¿no? Que se puede decir que cualquier nórdico que viene a España y va a un bar es un shock, ¿no?, por el ruido que hay, porque la gente habla muy alto. Es un tema se mueve mucho en los brazos cuando se habla, no tanto como los italianos. Yo te iba a decir, ¿has estado en Italia? Pero es verdad que no somos tan, a lo mejor, extrovertidos en el norte. Es un tópico porque hay gente muy extrovertida y todo, pero en general se puede decir que la gente a lo mejor está un poco más, ya no quería decir apagada, ¿no?, pero un poco más sosegada en muchos temas. Pero cuando hablamos de comunicación como disciplina, yo creo que hay poca diferencia. Yo creo que aquí en España... O sea, ¿no has notado una compañía como Repsol diferencias? No me parece que Repsol como compañía o cualquier otra compañía que yo conozco en España sea impulsivo. Yo creo que hay esa... una base común. Sí, que se analiza y se toma su tiempo y se actúa con cabeza. Pues muchas gracias, Miquel, por tu tiempo. No te entretenemos más y dar las gracias a la audiencia. Muchas gracias y hasta otro día. Muchas gracias a vosotros. Gracias.